Buenas tardes. Mi nombre es Amor Guzmán Cabrera. Soy estudiante de Psicología Industrial de la Universidad Abierta para Adultos Guapa y estoy impartiendo la asignatura de Legislación Laboral dada por la facilitadora Elizabeth Altagracia Bautista. Aquí estaré haciendo una breve exposición sobre un resumen de lo que es el salario y en este resumen se englobarán algunos diferentes temarios, los cuales son definición de salario y teorías de los salarios, tipos, características y naturaleza, formas de retribución y privilegios del salario, descuentos permitidos, protección legal del salario, el delito de falta de pago del salario, el salario mínimo, origen y evolución, fijación del salario mínimo, el salario de Navidad y participación de los trabajadores en los beneficios de la empresa. Para empezar, diremos la definición de salario, la cual es: el salario se denomina el dinero que una persona recibe como consecuencia de realizar un determinado servicio, dinero que recibe por un cierto periodo de trabajo. El salario puede considerarse de dos perspectivas. Así puede hacerse referencia al salario nominal cuando se da cuenta de un número determinado de una determinada moneda circulante, y otro modo de referirse al salario es haciendo alusión a la cantidad de bienes y servicios propios de una canasta básica con que éste puede adquirirse. Teorías de los salarios. A través de la historia, las teorías sobre el salario permiten identificar situaciones determinantes, relevantes, que han influenciado las relaciones laborales y que permean factores latentes en cada momento histórico. Estas se pueden sintetizar de la siguiente manera: teoría de la oferta y demanda, teoría de la subsistencia, teoría del fondo de los salarios, teoría marxista, teoría de los salarios altos y teoría de la productividad marginal. Tipos de salarios. Entre los diferentes tipos de salarios podemos denominar el salario por unidad de tiempo, el salario por unidad de obra, el salario mixto, el salario nominal, el salario en especie, el salario y por último el salario mínimo. Entre las características y naturaleza del salario, el pago del salario puede ser por unidad de tiempo, hora, día, semana, quincena o mensual, por unidad de obra, por comisión, al destajo o precio alzado, y por ajuste. No puede ser pagado en periodos mayores de un mes. El salario se estipula y se paga en moneda de curso legal. También puede ser pagado por cualquier otro tipo de remuneración, sea cual fuere su clase. El salario estipulado en el contrato de trabajo en ningún caso puede ser inferior al salario mínimo legalmente establecido. Y el salario de los trabajadores es inembargable, salvo en la tercera parte de pensiones alimenticias. Formas de retribución y privilegios del salario. Los trabajadores dispondrían libremente de sus salarios. Cualquier disposición o medida que desvirtúe este derecho será nula. Tienen también el derecho a percibir el salario, que es irrenunciable, lo que es igualmente el derecho a percibir los salarios desvengados. El salario se pagará directamente al trabajador, solo en los casos en que éste esté imposibilitado para poder recibir personalmente el cobro. El pago se hará a la persona que designe
como apoderado mediante carta poder suscrita por 2 testigos. Protección legal del salario y descuentos permitidos. El salario como derecho del trabajador goza de una protección legal para evitar que el empleador o terceros ejerzan derechos abusivos que lo perjudiquen en virtud de la situación de indefensión del trabajador, que necesita el salario para satisfacer sus propias necesidades y la de su familia. Se prohíbe discriminar salarialmente a los trabajadores por sexo, edad, religión, nacionalidad, etc. El delito de la falta de pago de salario. En este caso se castigará como autor de fraude y se aplicará las penas establecidas en el artículo 401 del Código Penal, según la cuantía, a todas las personas que contraten trabajadores y no les paguen la remuneración que les corresponda en la fecha estipulada o a la terminación de la obra o servicio convenido. Origen y evolución del salario. En la antigüedad, los romanos extraían la sal en las salinas de Ostia y la llevaban a través de los Espininos hasta Roma. Por esta ruta bautizaban como vía de salario. Los soldados romanos custodiaban celosamente su preciada carga por considerar que valía su peso en oro, ya que con ella se hacían pagos, además de conservar alimentos. Hoy en día, el salario es el pago en dinero que recibe un trabajador de forma periódica de manos de su empleador, a cambio de un trabajo por un tiempo determinado. Cuando el pago es diario, se le da el nombre de jornada. Si es por semana, es pago de semanal. Si es cada 15 días, se le llama quincenal. Y si es cada mes, se le llama pago mensual. Todo depende de la relación contractual que tenga el empleado y su empleador. Entre la fijación del salario mínimo en la República Dominicana, tenemos diferentes tipos de categorías. Las empresas grandes, medianas empresas, empresas pequeñas y microempresas. En la República Dominicana, el último año en que se estableció el sueldo mínimo fue en el 2022. Y para las grandes empresas se devengaba un salario de 21,000 pesos. Para las empresas medianas se devengaba un salario de 19,250 pesos. Para las empresas pequeñas se devengaba un salario de 12,900 pesos. Y para las microempresas se devengaba un salario de 11,900 pesos. El salario Navidad. En el salario Navidad podemos decir que es también considerado el salario número 13, el cual el empleador de cuya empresa está obligado a pagar al trabajador en el mes de diciembre. El salario de Navidad consiste en la 12ª parte del salario ordinario devengado por el trabajador en el año calendario, sin perjuicio de los usos y prácticas de la empresa. Lo pactado en el convenio colectivo o el derecho del empleador de otorgar por concepto de una suma mayor. Y por último, la participación de los trabajadores en los beneficios de las empresas. Es obligatorio para toda empresa otorgar una participación equivalente al 10% de las utilidades o beneficios netos anuales a todos sus trabajadores por un tiempo indefinido. La participación individual de cada trabajador no podrá exceder del equivalente
a 40 a 45 días de salario ordinario para aquellos que hayan prestado servicios por menos de 3 años y de 60 días de salario ordinario por los que hayan prestado servicio continuo durante los 3 o más años. Cuando el trabajador no preste servicio durante todo el año que corresponde al ejercicio económico, la participación individual será proporcional al salario del tiempo trabajado. Y hasta aquí mi participación y mi pequeño resumen sobre el tema del salario y sus diferentes ramas.